bienvenida al escritor Rodolfo Elena, que nació aquí en la ciudad de Buenos Aires el 18 de diciembre de 1967. Es licenciado en Relaciones Públicas e Internacionales por la Universidad Argentina de la Empresa. Se desempeñó como docente de Relaciones Públicas en FAEC. Escribió artículos sobre la profesión en la revista DIRCOM. Trabajó como actor y productor teatral y actualmente se encuentra abocado a estudiar en profundidad la Divina Comedia, la vida de Dante Alighieri y sus relaciones con la obra de Jorge Luis Borges, profundizando en sus similitudes biográficas y la repercusión en sus escritos. Así que de esta manera se produce un encuentro entre dos famosos escritores que mantienen estos diálogos que alguien podría pensar como una obra de teatro. Así que vamos a darle la bienvenida, Rodolfo. Es un honor para mí recibirte en mi programa en Los Destellos de la Tierra Italiana. ¿Cómo estás, Liliana? A vos y a toda tu audiencia, buenas tardes ya, son pasado el mediodía. Y gracias por recibirme en tu casa. Por supuesto, sos muy bien recibido y no es la primera vez que hablamos en el programa. La otra vez lo tuvimos que hacer en forma telefónica porque no teníamos la posibilidad, tenías vos otros compromisos y no pudiste venir. Sí, es verdad. Pero nobleza obliga, te prometí que te visitaba y aquí estoy. Exactamente, y yo te lo agradezco infinitamente. Y ya llegaste a este lugar que es como otro hogar para mí, así que las puertas de esta casa, de esta radio y en este programa están abiertas para vos para cuando quieras. Muchas gracias, muy porque amable. Vamos a compartir este amor por la cultura italiana que te atraviesa y me atraviesa. Sí, nos une la italianidad. Absolutamente. Así que, si te parece, vamos a ir a la música y luego nos vas a contar un poquito de qué se trata esta obra y qué es lo que vamos a compartir con el público. Dale. Bueno, allora andiamo alla musica e questo programma sarà come vivere una favola. Ya vedremo perché. Y estamos aquí contigo, Rodolfo, y me gustaría que me cuentes y le cuentes a los oyentes de qué se trata este libro que tiene este título tan atrapante, ¿no? La verdad, maravilloso, ¿no? Dos con la Trinidad, due con la Trinità. Está un poco spoileado el título en la misma tapa, ¿no? Los oyentes no tienen quienes lo estén siguiendo por las redes o te sigan ya habrán visto la tapa. Es un diálogo imaginario entre Dante Alighieri y Jorge Luis Borges, quienes se encuentran en el paraíso. ¡Wow! Estoy ansiosa de comenzar a leer este libro, de verdad te digo. Y entonces ellos se encuentran allí en el paraíso, y donde seguramente deben de estar ellos. Y yo creo que sí, yo que soy persona de fe, pienso que... Si es que existe una justicia. La justicia divina creo que existe. Entonces están. Está, exacto. Así que, bueno, la otra no sé si existe tanto, pero... Sí, estamos hablando de la divina, por suerte. Por suerte, gracias Boccaccio, gracias por ponerle divina a este trabajo maravilloso. Bueno, vos sabés que ahora te voy a contar, pero hay una ironía ahí en el libro en el que Dante le dice a Borges qué necesidad tenía Boccaccio de resaltar que fuera divina si ya con comedia la gente entendía lo que quiere decir. Pero bueno, es el juego entre ellos, ¿no? Que son dos amigos que hablan, como le gustaba hablar a Borges con Bioy, mal de sus otros amigos. Es cierto. Vos sabés que esto es muy raro, porque este libro... ¿Cómo nace este libro? Bueno, a mí me gusta decir que este libro se me impuso. Porque yo venía trabajando con Florencia Rumi un libro de cuentos.
Pero a la vez yo estudio la obra de Borges con la profesora Alicia Ardila y un grupo de amigos que seguramente nos están escuchando, así que les mandamos un caluroso abrazo. Sí, por supuesto. Y estudiando la obra de Borges me entero que Borges fue no un lector de Dante, un gran lector de Dante. Y a mí me pasó algo que acá se me deshicieron todos los prejuicios, porque a mí Borges no me gustaba. No me gustaba por un prejuicio, que era difícil. Pero yo nunca había leído a Borges, entonces ¿cómo podía saber que era difícil si nunca lo había leído? Porque como en otras tantas cosas de la vida, nosotros nos creemos lo que nos dicen antes de pasar por la experiencia. Y eso te lo podés permitir a los 18, a los 20, a los 35. Pasados los 50 es hora de que empieces a vivir vive tu propia experiencia como el juego. Entonces digo, me voy a poner a estudiar a Borges porque no puede ser que no lo lea porque una vez me dijeron que era difícil. Bueno, fácil no es, pero tampoco es inaccesible. Cuando uno encuentra un buen docente es como la matemática. Hasta te puede terminar gustando. Bueno. Es verdad, vos sabés que esto que estás diciendo lo comparto porque me hiciste recordar en este preciso instante cuando yo cursaba la escuela secundaria en cuarto año, que tuvimos literatura. Nuestra profesora de literatura era una amante ferviente de Jorge Luis Borges. Y me acuerdo que nosotros, con total honestidad, nunca entendimos nada en ese momento, ¿sí? Y me pasó lo mismo que a vos. En ese momento, no, nosotros decíamos, la profe quiere que leamos Borges, pero nosotros no entendemos a dónde apunta. Y ella era como, cada vez que lo nombraba, se llenaba de energía positiva, ¿no? Y nosotros no. Y bueno, pero después con el correr del tiempo me pasó lo que a vos. Mira vos. Hay gente que goza entendiendo lo que los demás no entendemos. Puede ser. Bueno, Alicia hace que nosotros disfrutemos con ella de Borges. Mira, vos y yo somos sangretana, así que nos vamos a entender perfecto. ¿Seguro? Borges, como Dante, se leen como una lasaña. Ay, qué... ¿Viste el plato de lasaña? Sí. Que tiene diversas capas? Bueno, si vos lo ves arriba, decís, este plato puede ser rico porque me gusta la carne picada, me gusta el tuco. Ahora, cuando vos mandás el tenedor al fondo y sacás las capas que fueron más abajo, ¿no es más sabroso? ¿No es más rico? Por supuesto. Bueno, con estos dos pasa exactamente lo mismo. Espectacular. Alicia te mete el tenedor hasta el fondo de la lasaña y te hace disfrutar todos esos sabores. Espectacular. Mira, aparte lo estás comparando con algo que tiene que ver mucho con nuestra italianidad, de hacer comparaciones con el tema de la comida. Y sí. ¿Sí? ¿Por qué los italianos? Hay un libro muy lindo que se llama ¿Por qué los italianos siempre hablamos de comidas? Que se habla de, digamos, es la historia a través de la comida. Así que... Primero porque cocinamos rico. Obvio. Sí, es verdad, es verdad. Todo lo demás son excusas. Desde luego. No hay alguien que diga que la comida italiana no le gusta. Sí, ahora, yo no he encontrado. Salvo algunos lugares muy específicos, si nos vamos del tema, abrimos un pie de página por un segundo. Salvo lugares muy específicos, en Buenos Aires hay un concepto que vos lo conocés, que es el de Italian Sounding, que se usa el nombre de Italia y a veces hay cada chantada que te rompe el paladar y uno se queda con la sensación de que en Italia no se come tan bien. No, sucede que en Argentina a veces se toma el nombre, pero no se cocina y no se sirve como se cocina y se sirve en Italia. Pero sí. No solo en Argentina. Tengo un texto que trabajo cuando hablo sobre estos temas con mis alumnos, que inclusive en otros países como Estados Unidos, Canadá, donde también pasa lo mismo, donde se jactan de ser italianos y de repente no se respetan las reglas, las normas, las condiciones. Ni las cantidades. Tampoco. No voy a decir dónde, pero ayer estuve comiendo una focaccia de mortadela, que la mortadela había que buscarla con un micrótomo.
Mira, decí que hoy tengo la última función del joven Frankenstein donde participo, pero la próxima te invito a comer a mi casa y yo te voy a cocinar algo rico, mira. Te creo. Así que, y si me permitís, algo más bien tipo del sur de Italia. Pero cómo no. Así que quédate tranquilo, vamos a reparar. Vamos a hacer honor, o la famosa reparación histórica claro, de la gastronomía italiana. Eso, vamos a reparar ese error. Así que, bueno, entonces volvamos a... Después de este momento gastronómico, me amigo con Borges y empiezo a indagar con Dante, porque además ¿viste cuando la cosa ocurre en el momento exacto? Sí. Tengo el estudio de Borges, aparece Dante, yo venía estudiando italiano por mis raíces y además estaba haciendo la búsqueda de toda la documentación para el trámite de la ciudadanía. Empiezo a leer la Divina Comedia, claro, como Borges leía a Dante, yo me pongo a leer a Dante de la mano de Borges, pero después me independizo y empiezo a leer a Dante y al principio con Massimiliano Romanelli, que fue mi primer profesor de italiano. Y me empiezo a dar cuenta que con 700 años de diferencia, estos dos hombres tenían, como la obra de teatro, vidas paralelas. Le habían sucedido o habían vivido situaciones de su vida que con 700 años de diferencia eran iguales. Entonces, cuando fue una, le llamé casualidad, 2 o 3 ya fueron coincidencias, ya cuando fueron más de 5 o 6, agarré el lápiz y papel y como quien va al supermercado, me hice una lista a mano alzada y cuando fueron 7 u 8 dije, estos dos se tienen que juntar a hablar porque tienen que intercambiarse estas experiencias que fueron las mismas. Y ahí empecé a armarlo. Qué fantástico, qué fantástico. Pero yo escuchaba a artistas, sobre todo músicos, que le preguntan, ¿vos cómo componés? Entonces, viste, que a veces te dicen, bueno, la musa, la inspiración, y yo decía, esto es una chantada. Querer o reventar, hay un momento en el que la cosa se te impone. Porque esto se fue armando, yo empiezo a estudiar, estudio a uno, estudio al otro, veo eso y la necesidad se va, pero se gesta, no es que me encerré en una pieza, chupar una lapicera y decir, a ver, ahora qué escribo de estos dos. Mira, Rodolfo, hemos sabido y he leído que también sos actor. Y digamos que yo no soy actriz profesional, ¿no? Hace 10 años que formo parte de este elenco, pero he aprendido un montón de recursos. Bueno, no sos profesional porque no te pagan, no vivís de eso, pero si nos hemos dedicado como nos dedicamos, somos profesionales. Sí, eso tenés razón, claro. Sí, porque hay mucha... Que no vivamos de él, que no sea nuestro modus vivendi, no quiere decir eso tenés razón. Sí, profesionales aparte, somos porque además lo hacemos con responsabilidad y con respeto. Seguramente. Pero el tema es esto de lo que te quería comentar de esta cosa de que caminan solos, ¿sí? Y te voy a decir qué experiencia tengo yo. Yo hace 32 años que hago radio, ¿sí? Me dedico también al periodismo, entre otras cosas, y entonces, y siempre con temas que tuvieron que ver con la italianidad. Este programa tiene casi 16 años de vida en forma ininterrumpida. Y vos sabés que esto vos lo vas a entender bien lo que yo voy a decir. Cuando nace Destellos de la Tierra Italiana, por eso digo que es mi hijo virtual, yo lo parí, le tuve que dar una música, digamos una cortina musical, elegirla, elegir el nombre, que fue muy exhaustivo, cada palabra tiene un significado para mí, y vos vas a entender lo que yo te voy a decir. Yo no preparo Destellos de la Tierra Italiana cada domingo. Destellos de la Tierra Italiana tiene vida propia. Es el programa el que me lleva a mí a preparar lo que cada domingo los oyentes escuchan. Parece algo loco, pero es así. Si una vez dije algo y quedó como una impronta, como un sello, y bueno, es el sello personal del programa. Entonces, tiene vida propia. Y esto es lo que también a vos te pasó con esto. Empezó a generarse esta historia, ¿no? Esto de escribir este libro y bueno,
frente a esta necesidad, ¿no? De profundizar sobre estos dos grandes escritores, ellos te llevaron de la mano, yo no tengo duda. Que Sí. fueron ellos los que te empujaron a hacer esto. Sí, porque además coincidió en el momento. ¿Sabes qué? Esto que es casi un acto de libertad, porque como todo acto artístico lo es, se gestó durante la pandemia. Ajá. O sea que a mí el encierro, yo al encierro le tuve que encontrar el lado positivo. Ujú. Digo, ya que voy a estar encerrado acá, yo vivo en un departamento pequeño, trabajaba, tengo la posibilidad de trabajar en una empresa donde seguimos trabajando durante la pandemia, pero después yo daba clases y después tomaba los cursos de Alicia, todo con la virtualidad. Claro. Y digo, en algún momento de acá tiene que salir algo positivo, porque si no es para el corchazo, ¿viste? Encierro, gente enferma, muertos contados por televisión. Digo, bueno, esto tiene que tener un hálito de vida, tiene que entrar por la ventana, porque si no, bueno, y surgió esto. Y el recurso de hacerlo dialogado es que como yo soy actor, pero no soy estudiante de letras, esto da tranquilamente para hacer un ensayo. Bueno, mira, Pero yo no soy estudiante de letras, yo no sé si me atrevo. Entonces dije, bueno, desde mis recursos, ¿qué puedo hacer con estos dos? Bueno, hacerlos hablar. Fantástico. Cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Seguro, seguro. Fantástico. Si te parece, vamos a ir a escuchar otra canción. Dale. Y después vamos a empezar a disfrutar un poco de estos diálogos. ¿Eh? Ah, bueno, dale, buena idea. Buenísimo. Allora, y hemos escuchado en la voz de Leo Gassman, Terzo Cuore. ¿Sabés quién es este cantante? Es el nieto de Vittorio Gassman, este cantante. Hijo de Alessandro Gassman. Familia de artistas. Claro, a familia de artistas. Alessandro es hijo de Vittorio y mira. Leo es el nieto, hijo de Alessandro, que también es actor. A los italianos que nos están escuchando y les interesa la Divina Comedia, en YouTube está toda la comedia leída por Vittorio Gassman. Es un que es capo. Lujo. No, sí, absolutamente. Bueno, qué placer que estos grandes hayan dejado ese registro, porque como el tango no habrá ninguno igual, no habrá ninguno. Pero tal cual, tal cual. El otro día un alumno me pasó un pequeño fragmento de una película de Branca Leone donde Vittorio Gassman... No, lo que hacen ahí es una locura. Es una escena de Shakespeare eso, ¿eh? Sí. La escena cuando se encuentra con la muerte. No, es, bueno, gigantes. Bueno, pero vos también hablando sos de gigante. No, ¿sí? no, pará. Sí, Gassman, Borges, Dante. No, bueno, ellos te impulsaron a hacer esto. Bueno, claro. Entonces, sí, claro. Ellos fueron los que te empujaron. Sí, claro. Y acá estamos. Sí, así claro. que vos también tenés parte de esa sensación de ser gigante. Por lo menos yo te lo reconozco así. Muchas gracias. Así que, ¿podemos, digamos, hacerle escuchar a los oyentes un poquito de este diálogo? Dale, hacemos un poquito de radioteatro. Sí. Dos pequeñas aclaraciones. Este libro no está dividido en capítulos porque como la cosa sucede en el paraíso, no hay ni tiempo ni espacio. ¡Ay, qué fantástico! Entonces, a mí me gusta llamarlos momentos, porque en realidad pueden estar ocurriendo los 8 momentos del diálogo, pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, pueden estar ocurriendo en distintos... Es el paraíso, no podemos ordenarlo como nosotros tenemos que ordenar esta conversación nuestra. Entonces, se me ocurrió que eran momentos, que pueden ocurrir todos al mismo tiempo. De hecho, si vos agarrás el libro, salvo el principio y el final, los demás se pueden leer en cualquier momento, en cualquier orden, porque están hablando ellos. Fantástico. Entonces, el libro empieza con el primer momento que se llama la invitación, que es cuando uno de estos grandes convoca al otro a hablar. Ahora, en el libro, cuando vos agarrás el texto, el diálogo ya está empezado, porque no hay ni tiempo ni espacio. Puede estar ocurriendo en cualquier momento.
qué bueno lo que estás diciendo, qué buena explicación, porque también esto nos empuja a nosotros, los lectores, a poder, digamos, interpretarlo desde el inicio con esta sensación, ¿no? Sí, de hecho, ojalá Alicia nos estés escuchando. ¿Te acordás cuando nos preguntaron quién hubiera llamado al otro? Porque esto es un diálogo que, aparte, el recurso actoral, uno lo llama al otro por teléfono para ver si se pueden encontrar. Imagínate Borges y Dante hablando por teléfono en el paraíso. Buah. Entonces, ¿quién llamó a quién? Y en una de las presentaciones que hicimos con Alicia, preguntaron quién cree que pudo haber llamado a quién. Entonces, hoy no lo vamos a develar porque hay distintas teorías, pero una de las preguntas que pudieran responder los oyentes, en caso el que se quisiera quedar con el ejemplar que gentilmente le vas a ofrecer al oyente, es que te digan quién de los dos empezó el diálogo, quién llamó al otro y por qué se imaginan que fue así. Por ejemplo, yo digo, para mí fue Dante. Bueno, ¿por qué crees que fue Dante el que lo llamó a Borges? O al revés. Borges lo llamó. Ah, sí, ¿por qué crees que? Bueno, la respuesta más creativa que vos descubras, le regalás el ejemplar. Bueno, así que queda ya planteado, así, ¿no? Ponemos un poco en marcha la maquinaria de la imaginación, que está un poquito anquilosada, ¿viste? Sí, bueno, perfecto. Así que queda ya preestablecido aquel que responda con la forma más creativa. ¿Quién llamó a quién? Bueno, ese se llevará el libro. Sí, porque lo que tiene de bueno esto, a comparación de los programas de la televisión, es que acá no hay una respuesta correcta. Claro. Vamos a ver entonces. Y bueno, esto lo tengo que analizar contigo, amigo, porque en realidad yo todavía el libro no lo leí. No hace falta leer el libro, esto es creatividad. Vos vas a leer y el que vos leas, el que a vos te parece que es el más creativo de todos, ese se lleva el libro. Perfecto. Bueno, entonces lo que vamos a leer ahora está empezado por todo esto que les contamos. Perfecto. Es un diálogo que comienza Dante, que gentilmente vas a leer vos, ¿verdad? Exactamente, voy a personificar a Dante Alighieri entonces. Perfecto. Y yo seré Borges a partir de ahora. Muy bien, así que vamos a iniciar con la invitación. Y esto dice así. Opino lo mismo. ¿Tendrá tiempo para conversar personalmente? Me gustaría que nos encontráramos. No sabría qué responderle. El tiempo es el misterio esencial. Y dado el lugar en el que estamos, creo que tanto usted como yo contamos con ese misterio esencial para prodigárnoslo mutuamente. De paso, me lee algo de lo suyo. Coincido con San Agustín. ¿Qué es el tiempo? Si no me preguntan qué es, lo sé. Si me preguntan qué es, no lo sé. Los teólogos suponen que la eternidad viene a ser un instante en el cual se juntan milagrosamente esos diversos tiempos. Y Bradley dice que ocurre lo contrario, que el tiempo fluye desde el porvenir hacia el presente, que aquel momento en el cual el futuro se vuelve pasado es el momento que llamamos presente. Si nos metemos ahora con las aporías de Zenón, de las que tanto se ocupó, no nos va a quedar casi nada para decirnos cuando nos encontremos. De eso se trata, de que sigamos intercambiando palabras. Y aclaremos algunas cosas. ¿Pero será una visita o un interrogatorio? Veremos qué resulta. Por acá se dice que Borges es un problema, un obstáculo, un inconveniente, y lo quiero experimentar con mi propia alma. ¿Este Piglia sigue metiéndome en conflictos en el más acá? No hay día que no lo cite, siempre con los mejores elogios. Sinceramente, me cuesta darle crédito. Mira, si le parece, venga mañana o pasado, 10:30. Cuando llegue, camine hasta la mitad del zaguán y doble a la derecha. Ahí va a haber 2 escaleras. Suba por la de la derecha. En el segundo piso hay 2 puertas. Entre a la de la derecha. Pero eso parece un laberinto. Y sí, Dante, soy Borges. Y recuerde, siempre por la derecha.
Eso dice Piglia. Usted es quien expresa mejor a la derecha en su país, pero la seguimos personalmente de alma a alma. Es lo mejor. Hablando de literatura, la gente se entiende. Chao. Algo me dice que este italiano no tendrá la torpeza del peruano de la inmobiliaria. Fantástico. Qué lindo, qué lindo. Acá hay algunas cositas para charlar. Seguro. Primero, quienes nos están escuchando y conocen la comedia, y vos, Liliana, también, Sí, viste que cuando Dante y Virgilio empiezan a descender por el infierno, sí. van siempre por la izquierda, siempre por la izquierda, siempre por la izquierda. Bueno, acá el juego era que Borges le diga a Dante, siempre por la derecha, siempre por la derecha, siempre por la derecha, para jugar con esta carga ideológica que tenía Borges de ser quien mejor representaba a la derecha en el país. Entonces el juego de la derecha es ese. Por eso le dice Piglia, sigue metiéndome el lío, porque Piglia siempre decía que Borges era el mejor representante de la derecha en el país, quien representaba a la derecha con mayor honestidad, porque era capaz de decir lo que la derecha no se animaba a decir, como que Borges era la voz. Y después está lo del peruano de la inmobiliaria, que esta es una anécdota que el mismo Vargas Llosa cuenta en el Paris Review. Cuenta Vargas Llosa que cuando fue a visitar a Borges la primera vez, Borges era un hombre muy cordial que enseguida hacía que la gente se sintiera cómoda. Entonces, Borges vivía en un tres ambientes, cómodo, ahí en la calle Maipú y Marceloté, pero uno en el ambiente donde lo recibe, a Vargas Llosa, había una gotera y caía agua en un balde. Cuando Vargas Llosa ve eso le dice, pero usted es Borges, usted no puede vivir acá. Borges se ofende y le dice, los caballeros no hacemos alarde. Y lo despide, lo saluda y lo saca de la casa. Al otro día, Borges se encuentra con los amigos y les cuenta, ayer me vino a ver un peruano que yo creo que trabajaría en una inmobiliaria porque insistía con que yo me mudara. ¡Excelente! Esto que parece una leyenda, Vargas Llosa lo cuenta como un orgullo y está publicado en el País. Yo busqué el ejemplar en internet porque no podía creer que lo contara con ese orgullo. Y sí, efectivamente existe. Entonces, este es un giro que para el que conoce la anécdota queda lo del peruano de la inmobiliaria. Y el que no, que es un poquito el objetivo que buscábamos con Florencia Rumi, que fue quien me ayudó a darle forma a este texto, es que quien no conoce a ninguno de los dos autores tenga un primer acercamiento a ellos por este prejuicio de que son difíciles. Tal cual. Son difíciles pero no son inaccesibles. Que tengan una pequeña presentación y quien conoce a uno se acerque al otro. Entonces esto del peruano del inmobiliario es un giro como para salir a buscar, bueno, a ver qué es esto, por qué lo del peruano del inmobiliario. El autor está vivo, así que pueden preguntarle por qué dijo lo del autor lo del peruano de la inmobiliaria. Exacto, así que, pero maravilloso, maravilloso, maravilloso. Gracias por compartirlo esto. No, gracias a vos. Bueno, vamos a, entonces... Por ponerle voz a Dante. No, sí, qué honor, ¿eh? Qué honor, Dios mío. Tanto uno como el otro, pero bueno, me tocó Dante y bueno, como esta italiana fiera que sono, ¿no? Fiera, así orgullosa. Me da mucho placer y te agradezco. No, yo te agradezco porque además nobleza obliga, y hay que decírselo a los oyentes, lo leíste al toro porque nunca lo habías leído. No, es cierto. Lees muy bien. Gracias. por ser la primera vez lo hiciste muy bien. Bueno, entonces te agradezco que digamos lo que me decís y me alegro estar a la altura de las circunstancias. Así che, bene, adesso andremo un'altra volta alla musica. Bueno, Rodolfo, aquí estamos otra vez con este diálogo maravilloso, ¿no? Que has generado. Así que, bueno, ¿qué te parece si seguimos leyendo, no? Así los invitamos a los oyentes para que puedan seguir disfrutando hasta que se puedan hacer acreedores de este libro, ¿sí? Sí, entonces la consigna era que tenían que decir quién les parecía que había llamado primero
al otro y por qué. Si Borges lo había llamado a Exactamente. Dante o si Dante lo había llamado a Borges. El más creativo, a decisión de la conductora del programa, se llevará el ejemplar de bilingüe de Dos con la Trinidad. Esto es algo que tenemos que resaltar. La gente de Editorial Duncan hizo un trabajo maravilloso generando lo que llaman la edición en espejo. En la página par está el texto en español, en la página par está el texto en italiano, así que para los que tienen la curiosidad de estudiar italiano o quieren indagar un poquito más en la lengua de Dante, tienen la posibilidad de hacer la lectura bilingüe. Perfecto, eso es fantástico, fantástico porque inclusive de esta manera vamos a poder como inducir a aquel que no sabe todavía el italiano a que lo empiece a estudiar. Se acabaron las excusas. Claro, claro que se acabaron las excusas. La verdad que es una idea excelente. Amo los libros bilingües. O sea, es que a mí no Eso. se me había ocurrido, fue la generosidad de la gente de la Dante Alighieri de Bahía Blanca, cuando presentamos el libro, que me lo sugirió. Porque yo llevaba las dos, llevaba la edición en español y la edición en italiano. Entonces algunos elegían de comprar los dos libros y algunos elegían solamente en italiano, otros solamente en español. Y una de las profes me dice, es que pedagógicamente al estudiante le es más didáctico que estén las páginas enfrentadas. ¿Y sabes cuál es el punto? Que a mí nunca se me había ocurrido, que esto, volvemos a la idea inicial de va cobrando vida. A mí nunca se me ocurrió que este libro podía ser un material pedagógico para estudiar italiano. La generosidad de todas las instituciones que me vienen recibiendo hace más de un año me está haciendo evolucionar en mejorar el material. Y como han sido tantas en este tiempo, cada vez que edito una nueva, una nueva tirada de libros, agrego, hay una página de agradecimiento en la que incluyo a las nuevas funciones que, que permiten que nos acerquemos con la Trinidad para presentarlo. Y es una forma de ser agradecido más allá de decir gracias. Cada vez que uno va a un lugar, dice gracias porque nos están abriendo la puerta. Pero además hay que ser agradecido. A mí me gusta, esta es una frase de Alfredo Alcón. Decir gracias es muy fácil, lo difícil es ser agradecido. Ajá. Es una gracia. Bueno, es Alcón. Sí, 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 bueno. Es Alcón. Es así. Y, ¿Sabés lo que decía mi papá a ver, sobre eso? Mi papá siempre nos decía a mí, a mis hermanos, que siempre teníamos que agradecer a aquella persona que en algún momento de dificultad nos ayudó y no olvidarlo nunca eso, porque no estamos hablando de dinero solamente, sino de sostén emocional o lo que sea. Siempre teníamos que recordar que en un momento de dificultad esa persona nos ayudó y la teníamos que resaltar para siempre. uh-huh. Y sabes que esto, bueno, esto lo sigo transmitiendo así a mis Sí, claro, hijos. y no solo en momentos de dificultad, porque esto es nada más grato que la presentación de un libro. Sin embargo, el agradecimiento carta. Pero por supuesto, sí, no, Garpa. lógico, Y no es y solo al que más dificultad, beneficio sino al le que nos da, acompaña, al que más beneficio le da es al que agradece. sin ninguna duda. Porque el que te recibe no espera el agradecimiento, lo hace de generoso. Entonces la gratitud es un valor que no deberíamos perder. Perfecto. Bueno, ¿vamos a la Vamos. lectura? Este segundo momento se llama comedia y el ale, porque claro, son como Íconos claro, como de dicen ahora cada los chicos, uno. los trending topic. Exacto. Eh, Borges decía con la gente que lo ayudaba a caminar por Buenos Aires cuando ya se había quedado ciego, decía, si toda esta gente que se me acerca y me dice maestro, ídolo, hubiera comprado mis libros y me hubiera leído, yo sería multimillonario. Claro. Son autores que han sido más populares que leídos. Y la Divina Comedia, todo el mundo escuchó hablar de Dante y la Divina Comedia, pero no los conocemos por el texto. Entonces, un poquito la idea acá es
que es acercar los autores y acercar el material. Entonces, la comedia y el Aleph, en este caso, el contrapunto entre ellos, bueno, primero lo vamos a leer y después, les contamos el porqué de la cosa. Acá empieza Borges el diálogo. Dale. ¿A usted le parece armar semejante obra por una mujer? ¿Qué quiere decir? La obra más genial que ha dado la humanidad para contar una historia de amor. Eso es otra cosa. ¿Perdón? Coincido con usted en que se trata de una obra de amor. Creo que con un poema bastaba. Un cuento, si el metejón, como decían los compadritos, era muy grande. A otro que le gustaba excederse era García Márquez. Mire si no, sus 100 años de soledad. A veces evito repetirme, pero permítame que insista con esto. Creo que con 50 años hubiera sido suficiente. Reducir la comedia a la historia de una mujer me parece que es su profesión. Debimos sumarlo al doctor Fred a esta charla. Mira, con 2 escritores de literatura fantástica es suficiente. ¿Qué me quiso decir con que yo perfecto? Digo que eso es lo que hizo usted con su Beatriz. Lo mío no se trata de un amor no correspondido. En la comedia hay encuentros, desencuentros, peleas, perdones, autocríticas, ayuda, una guía, una mujer que convoca. Y Beatriz fue la excusa para el recorrido. Por amor a ella, yo había escrito La Vita Nuova y también para poder soportar mi dolor adolescente. Ahí cuento que la primera vez que la vi, los dos teníamos 9 años y desde entonces amor se adueñó de mi alma. Era el año 1274. ¿Cómo pasa el tiempo? Otra vez ese maldito impostor. Me veo obligado a decirle que Heidegger notó que se usaba con bastante frecuencia la expresión el tiempo pasa, y decía que debería decirse el tiempo nace. 9 veces ya desde mi nacimiento el cielo de la luz había vuelto a un mismo punto, cuando ante mi vista apareció una vez primera la gloriosa dueña de mi intelecto, que fue llamada Beatriz por muchos que no sabían cómo se llamaba. Beatrice, portatrice di beatitudine, di felicità. 9 años después la volví a cruzar en la calle. Ese número 9. Pero Beatriz se casa con otro y muere a los 24 años. Eso fue ella, en dolor. Casi podría decirle que escribí esos versos porque me duele una mujer en todo el cuerpo. Me recuerda algo. Como a mí, Carlos Argentino Daneri. Y mire la forma en que usted viene a enterarse de la historia de este hombre con Beatriz Portinari. Tuye, te lo digo sinceramente, a causa de la muerte de su Beatriz, usted escribe La Vita Nueva. Y como recuerdo de la muerte de Beatriz Viterbo, yo escribo el Ale. ¿Me inspiré en usted? ¿Lo plagié? Si le llegaron noticias mías antes de este encuentro, sabrá que considero la literatura como una especie de colaboración. En este punto estamos hoy. Ahora es mi turno de sincerarme. Mire, Dante, si tuviera que elegir una sola obra que representara la cima de toda la literatura, creo que elegiría su comedia. No sé qué decirle. Hey, yo también tengo lo mío. No cualquiera deja sin palabras a Dante Alighieri. Hermoso, fantástico, fantástico. Acá son dos amigos, como dicen ahora los chicos, que se picantean, ¿viste? Es claro, tal cual. Porque tampoco es demasiado original esto de el diálogo entre dos famosos. Nuestros oyentes recordarán Eva y Victoria, Ah, la obra claro. de Mónica Otino, que Gina Cerrillo hizo tanto tiempo con distintas actrices, que es este famoso diálogo imaginario entre Victoria Ocampo y Eva Perón. ¿Qué pasaba ahí? Estas dos mujeres eran del mismo tiempo y se odiaban entre ellas. De hecho, a pesar de que hubieran podido encontrarse, ese cruce nunca existió. Acá, y desde el punto de vista
técnico, digamos, yo tenía una dificultad, que es que de Borges nosotros conocemos todo. Conocemos sus textos, conocemos su voz, conocemos su obra, conocemos, lo vemos moverse, sabemos cómo de Dante lo único que tenemos es lo que los comentaristas nos dicen a través de 700 años. Y me quedaban desbalanceados los diálogos. Entonces el hecho de ponerlo en el paraíso hizo que Dante pudiera ver toda la historia de Borges desde que Borges nace. Y ahí, Claro. ahí tengo la facilidad de equilibrar los diálogos, por eso juego con que Dante sabe tanto de lo que le dicen de Borges por lo que le han contado. Y, y además, el Ale es en un punto la comedia. Claro que sí, claro que sí. Porque cuando Borges personaje desciende a ese sótano, en la calle Garay, se pone en un punto para ver ese Ale, que es el punto en el que ve toda la historia de la humanidad. Y mirá que encuentro después, porque esto sigue tomando su propio camino. Releyendo la comedia, encuentro que Dante le pregunta en el paraíso a Cachagüida, a su Trisnono, cuál será su futuro. Los beatos no pueden ver los eventos contingentes antes de que sucedan, porque no miran a la tierra, sino que, y escuchá lo que dice lo que dice Dante en la comedia, el punto en el que todos los tiempos son presentes. Ah, Decime si eso no es el Ale. tal cual. Porque la descripción que hace Borges cuando dice vi tal cosa, vi, es ese punto. Decime si ese punto no es Dios. Ay, sí, es impresionante. Impresionante. La leyó muy bien Borges. ¿Qué te parece? Y bueno, tenemos que tener otro encuentro, Rodolfo, porque Hacen una miniserie. pero y sí, porque no nos alcanza, no nos alcanzó el programa, no nos alcanzó haber charlado en otro programa, no nos alcanzó haber tenido este espacio para poder compartir el texto. Así que te voy a invitar para seguir analizando esto, si estás de acuerdo conmigo, No, para poder disfrutar con todos los oyentes. Claro que sí. Bueno, te cuento. Primero que nada, Ciencia que anda, el paseo del sábado es para vos, Tamara y Antorno. Después te voy a hacer llegar todos los datos. Los libros que nos acaba de dar nuestro escritor hoy, estrella de este programa, Rodolfo Elena, uno para Mariano Carú y el otro va a ser para Daniel Cali. Así que, muchachos, a disfrutar de esta hermosa charla en el paraíso entre Dante y Borges. ¿Y qué más podemos pedir? Así que, Rodolfo, gracias por estar acá conmigo, gracias por venir y desde luego queda abierta para la próxima entrega, el próximo momento que vamos a compartir acá en los Destellos de la Tierra Italiana. Vale, yo como Borges te dije repetirme, pero no tengo más que volver a agradecerte por el tiempo, por el espacio, por la generosidad, por la curiosidad, para poder seguir difundiendo el italiano. Exactamente, gracias. Gracias. Hasta la prossima. E noi ci vediamo domenica prossima per continuare a condividere queste scintille della terra italiana. E viva l'Italia, il paese più bello del mondo.